Queridísimas audiencias de Cuatro Vientos, de nueva cuenta estamos con ustedes en la segunda transmisión que estamos haciendo en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en este que es jueves 19 del mes de enero del año 2023. Muchísimas gracias por estar en el programa Desde la Izquierda, que pues nos permite establecer contacto de nueva cuenta con nuestro queridísimo amigo Jesús Sosa Castro, analista político, comunista, articulista, activista social, asesor y pues consejero de muchos morenenses de base, de mucha gente de Morena que forman parte de la membresía básica de este partido político en México. Pero él, pues, obviamente, su área de influencia más grande es la Ciudad de México, y a través de Cuatro Vientos y otros medios en los cuales colabora, pues evidentemente su mensaje llega a muchísima gente en la República Mexicana. Él radica en la Ciudad de México, esa hermosa capital de nuestro país. Y pues el tema de hoy, desde la izquierda, amigos y amigas, es la ley electoral que no avanza, ¿sí? La disputa por el poder en el año 2023 y 2024. Y bueno, pues ahora la víctima, ¿no? El AMLito. A ese también ya le van a cortar la cabeza al pobre AMLito, que nos dice precisamente que, pues nos estaba ahorita comentando Jesús antes de arrancar el programa, que pues no saben ni lo que hicieron los opositores de Andrés Manuel López Obrador con la decisión de prohibir al AMLito, y bueno, pues ahora es motivo de una enorme mercadotecnia y una búsqueda ciega de que usted, el tesoro perdido de Moctezuma, se queda corto. Andan todo el mundo buscando al AMLito, Olga Alicia. Sí, caray. Bueno, pues el tema de hoy ya lo habíamos adelantado un poco en nuestra sesión pasada con nuestro amigo querido Jesús Sosa Castro, que es el plan B de la ley electoral. En ese momento decíamos que pues la correlación de fuerzas estaba muy difícil, la situación estaba muy difícil para que saliera triunfante esta propuesta, por lo que han cambiado las cosas en el Poder Legislativo, pero también por muchos otros factores que dificultan esto, ¿no? Basta, que saliera a tiempo, que saliera bien y a tiempo, que pudiera librar todo lo de la guerra jurídica que, iba a desatar, que va a desatar cuando se plantee, y que a lo mejor no da tiempo para que esté la nueva ley ya, no ahora, ya no pudo para estas elecciones de 2023 del Estado de México y de Coahuila, pero sí que esté vigente para 2024. Ahí estamos, en el filito de la navaja, en el filito del fin del tiempo. Y sin embargo, la guerra política y mediática contra esta iniciativa que propuso el gobernador, que hay que decirlo, Jesús, es poca cosa comparado con la reforma profunda electoral y política que necesita el país y que fue propuesta previamente, pero fue rechazada en bloque por la oposición, y con su minoría que tiene en el Poder Legislativo, pues la ley le concede la facultad de que si suman un tercio, pues puedan con eso impugnar, no pasar, no pasar, que no pase, que la votación no alcance, porque se requieren 2/3 por lo menos de votos para que se apruebe una reforma constitucional. Ante ese hecho, el presidente presenta la ley, el plan B, que ahí nada más requiere el 50+1, que sí se tiene, ¿verdad? En la Cámara de Diputados, incluso en el Senado, pero los tiempos se están viniendo encima, Jesús. Y mientras se vienen los tiempos encima, de todos modos están bombardeando por parte de la oposición esta iniciativa. Ya Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama presentan un libro, lo anuncia Lorenzo, que le llamaron La democracia no se toca. Ay, ay, ay. Y por supuesto que una parte importante de este libro, pues es la defensa misma del INE. La consigna sí fue: el INE no se toca.
como si fueran lo mismo, un sinónimo exacto, ¿no?, de democracia, y luego se lanzan contra el plan B. Y dice Lorenzo Córdoba que el plan B, que es una cosa minúscula de cambios que se están planteando, atenta contra los pilares, dinamita, ya es como les gustan esas palabras, ¿no? Dinamita los pilares fundamentales de la democracia. Lo menciono porque creo que es importante abordar este aspecto en nuestro tema de hoy, y también de paso, pues hablar precisamente de esta prohibición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de prohibir el AMLito, que no se use el AMLito, que la gente no lleve sus AMLitos a los mítines, que no traigan esta caricatura que está vigente desde 2006, de manera muy exitosa, aún antes de que se cometiera el fraude contra López Obrador. Pues ya estaba el AMLito, es una caricatura. Sí, déjame muestro a este torvo muñeco, este perverso muñeco, véanlo usted, fíjate, en manos de una pobrecita mujer que no sabe a quién tiene en sus manos, sí, al más peligroso de los monos. Al tirano. Al tirano mono. Esta es la muestra de la tiranía que en México está imponiendo López Obrador a través de millones de monitos, ¿verdad?, de AMLitos. Y me gustó mucho, Jesús, lo que escribió Fabricio Mejía, que le llamó así el AMLito prohibido. Y me gustó mucho porque ridiculiza, porque se ridiculizan solos los jueces, los magistrados del Tribunal Electoral, por la discusión, el debate que hicieron para llegar a la conclusión de que se tenía que prohibir el AMLito. Solamente voy a leer un párrafo, si me permites, Jesús. Sí. Dice Fabricio: el debate en el máximo tribunal electoral casi fue como la discusión del siglo XVI, cuando los monjes bizantinos discutieron cuántos ángeles cabían en la punta de un alfiler, o si la sangre eran las lágrimas del alma. 600 años después, nuestros jueces electorales controvertieron sobre si la caricatura del presidente López Obrador era o no el mismísimo presidente López Obrador. Lo juro. Cuánta estupidez, gracias. Dice, lo juro. Vi toda la sesión que acabó prohibiendo la caricatura del llamado AMLito, porque los magistrados decidieron que sí, que un dibujo sí era la persona, que la caricatura era el jefe del Ejecutivo Federal, que el cuerpo de Andrés Manuel se había transustanciado en los trazos del monero Hernández, y lo prohibieron. Esta columna sigue los argumentos que dieron lugar a semejante decisión. Recomiendo mucho la columna sobre este tema, con el debate de los magistrados que presidió el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, y de paso Fabricio nos recuerda que es justo el compadre de Calderón, que es justo el magistrado que le deseara la muerte, así deseó la muerte del presidente López Obrador en un tuit, y luego, con toda la cobardía, salió a decir que le habían hackeado su cuenta, ¿no?, de que él no lo había puesto. Y bueno, dice, esta discusión bordó en los límites de lo inefable, es decir, de lo que no puede ser descrito con simples palabras. Lo bueno es que tenemos a Fabricio Mejía, que es un escritor magnífico, y encontró las palabras para ver cómo se vieron de ridículos los magistrados discutiendo, debatiendo sobre si se debía prohibir o no, y lo prohibieron. Y esa es la defensa, esos son los pilares de la democracia, Jesús, los pilares que no debemos dinamitar, y esa figura representa la tiranía que sufre México. Bueno, pues yo quería poner estos dos temas. Se me olvida otro, se me estaba olvidando. Xochitl Gálvez, una pobre mujer, ciudadana común y corriente, que no tiene micrófono, no tiene voz,
fue mencionada por el presidente López Obrador en una de sus mañaneras, y esta diputada panista, muy protagónica, pues salió a reclamar. Primero pidió un debate con el presidente ahí mismo en la mañanera, luego después presentó un amparo ante la justicia federal para defender su derecho de réplica, y pues ya un juez le dijo que sí, que ella tiene derecho de acudir a la mañanera a presentar su réplica, porque como la pobrecita pues no puede hablar nunca en la Cámara de Diputados, ni en el Senado, ni en ningún lado, pues tiene que defenderse. Bueno, ahí le dejo, Jesús, platícanos tú cómo ves todo esto. Híjole, ya me estoy saboreando la sarta de albures y groserías. Ahora que ejerza tu derecho. La pelangocha. Hijo, no, es decente la pelangocha. Adelante, Jesús. Bueno, siguiendo la línea humorística que abren su programa ustedes, yo quisiera agregar algunas cosas que me parecen muy importantes que están sucediendo en el país y de manera concreta en algunos sectores de la opinión pública, del pueblo en general, ¿no? Curiosamente, o de manera contradictoria, la posición de la derecha, de los opositores al gobierno de López Obrador, están tratando de encontrar algo que los saque del hoyo en el que se han metido políticamente, ¿no? Esta oposición ha buscado algo que todavía no encuentran y que no van a encontrar porque no tienen la capacidad y no tienen la visión de un cambio verdadero que sea propuesto este cambio por la oposición. Simplemente se están rebelando en contra de un proyecto político y de un presidente que les irrita, que los enoja, porque no han podido doblegarlo, no han podido derrotarlo políticamente ni en su proyecto de transformación. A propósito de esto y del humor político que está apareciendo en el pueblo, que no es una cosa novedosa, sino que el pueblo mexicano tiene registrada una historia humorística de mucho tiempo, de muchos años atrás, ¿no? Se han escrito libros sobre el humor político que cada vez crece y se alimenta a costillas de la oposición muchas veces, ¿no? Y este es el caso de los AMLitos. Me parece que quisieron prohibir los del tribunal y los del INE una caricatura que pues fue creada de manera humorística por alguien que yo no sé exactamente quién fue, ¿no? Pero que se ha hecho tan popular que la venden aquí en la Ciudad de México en casi todos los cruceros donde camina la gente en su automóvil, en las calles y demás, ¿no? Es un gran negocio y es una gran campaña política que le están haciendo a Andrés Manuel López Obrador. Y a propósito de esto, yo compré hace unos días un libro que se los recomendaría, que ya casi terminé y sobre el cual estoy escribiendo mi artículo del próximo lunes. Este libro se llama Los hombres en prisión. El autor es Víctor Serge, un ruso polaco del siglo pasado, y que aquí en México su libro fue editado en octubre del 2022. Es una edición reciente, es de Gato Pardo Ediciones, y lo recomiendo por una razón. Me parece que en este libro se desarrolla justamente lo que estamos viviendo actualmente en México.
Él dice, yo pensé que todos éramos revolucionarios y resultó que solo fuimos rebeldes. Y este planteamiento lo desarrolla obviamente de manera mucho más rica, más compleja, pero creo que da en el clavo respecto de lo que está pasando en la actualidad en nuestro país. Porque este sector derechoso que se está oponiendo a todo podría ser ubicado precisamente por esta idea que desarrolla este autor del libro como una fuerza, como una oposición rebelde sobre un proyecto que le está lastimando y que le está quitando privilegios que antes tenían de manera impune. Pero no son revolucionarios, no quieren transformar al país. Son personas que están interesadas en mantener el status quo que durante muchos años les facilitó un enriquecimiento ilícito y una impunidad que aún está vigente en muchos sectores de estos grupos políticos. A tal grado, Olga y Javier, que todo lo que expresan a la fecha va en la dirección justamente de impedir los pequeños avances que se están proponiendo por parte del gobierno. Y aquí es donde yo inscribo las dificultades que está teniendo no solamente la reforma electoral constitucional, que ya fue prácticamente pues desechada por las cámaras, porque no se tiene los 2/3 para aprobarla, pero el mismo plan B está siendo atacado por muchos frentes y están en la esperanza de echarlo abajo a través de amparos multilaterales, ¿no? De muchos amparos, de todos los sectores, de los directamente afectados, entre comillas, que señala el INE y el Tribunal Electoral, pero no solo, sino también por los grupos de poder, llámense partidos políticos, llámense empresarios o grupos de comentócratas que fueron alimentados económicamente, financieramente, durante los gobiernos anteriores. Entonces, este esfuerzo que está haciendo la oposición por echar abajo el plan B, me parece que les va a resultar exactamente igual como les resultó la campaña contra los AMLitos, ¿no? ¿Por qué afirmo esto? Primero, porque ellos dicen que como no se ha aprobado el plan B por las cámaras, sino que esto se remite hasta el mes de febrero próximo, entonces ellos están en la espera de que se publique para desarrollar sus políticas en distintos frentes para echar abajo el plan B, porque según ellos ataca la democracia que ha sido defensora consecuente de los avances en el país. Y bueno, están haciendo tal cantidad de esfuerzos que tú ya dijiste que Lorenzo Córdoba y su monaguillo, como dice Gerardo Fernández Noroña, Ciro Murayama, están publicando este libro en el cual supuestamente están todos los argumentos de carácter legal para que el plan B y la reforma constitucional simplemente sean desechadas por las cámaras. Pero ¿por qué va a irse para abajo esa idea? ¿Por qué se va a derrotar esa idea? Primero, porque ellos cometieron un error que yo no sé si ustedes percibieron. Inmediatamente el presidente, cuando fue discutida y devuelta
la propuesta de reforma al Plan B en la Cámara de Senadores, volvió a la Cámara de Diputados, el Ejecutivo Federal publicó la parte que no fue desechada ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, y que tiene que ver con la parte que relativa a la comunicación política y social. Y esta publicación no la vio oportunamente ni Ciro Murayama ni Lorenzo Córdoba. Y están haciendo cuentas alegres diciendo que no hay materia todavía y que están desarrollando a partir de ese criterio la idea de que los funcionarios públicos, el presidente de la República, los candidatos o los precandidatos a la sucesión presidencial, la jefa de gobierno, Marcelo Ebrard, Noroña y todos los demás, incluido Adán Augusto y otras personas, no pueden hacer campaña, no pueden decir nada, no pueden comentar los problemas políticos porque supuestamente, dicen ellos, están fuera de la ley. Y para ellos la ley que está vigente es la antigua ley. Y resulta que está publicada ya en el Diario Oficial esta parte que fue pues acordada, votada favorablemente por los diputados y los senadores, y no procede lo que ellos están planteando, de atajar, de parar la participación, la opinión de funcionarios públicos, de precandidatos a la presidencia y demás, ¿no? Entonces, me parece que el debate en el que estamos, Olga y Javier, es un debate complejo, muy interesante y empujado y visto por un sector popular ampliamente informado. Y yo no creo que le sea fácil echar abajo el Plan B porque, por principio de cuentas, no es un proyecto que afecte lo que establece la Constitución. Es una reforma a las leyes secundarias y en consecuencia no se requieren los 2/3 para ser aprobados en las cámaras de diputados y la de senadores, sino con la mayoría simple se pueden aprobar y esta mayoría simple la tenemos. En consecuencia, yo creo que finalmente, a pesar de la campaña, a pesar de todo lo que está haciendo la oposición, este Plan B va a ser aprobado. Esto es lo que quiero comentar. Ahora, hay otra parte muy compleja, muy interesante también, lo que está sucediendo al interior de Morena y de sus aliados. No es cosa pequeña como para pasarla desapercibida lo que sucedió con la candidatura de los candidatos a gobernadores en el estado de Coahuila. Yo no entiendo, yo subí un texto allí, un pequeño comentario diciendo que ni Mario Delgado ni Guadiana son santos de mi devoción, pero que Verdeja se había equivocado, porque el triunfo de Morena en Coahuila, en el Estado de México y en el país en el 2024 pasa necesariamente por la unidad de los partidos de la coalición Juntos Hacemos Historia. Si nos dividimos, si unos marchan por un lado y otros por otro, los riesgos de perder por lo menos Coahuila y poner en una situación complicada la elección del 24 están presentes. Y están presentes porque se ha sentado un precedente de que la coalición, si no, es decir, los candidatos de la coalición, hablo de los candidatos de la coalición porque estoy tomando a los candidatos que están trabajando dentro de Morena o que son de Morena
y también en el caso de Fernández Noroña, que es candidato del PT. Ahora, este candidato pues ha declarado públicamente su desacuerdo con la decisión que tomó el partido, que no es militante, pero que él trabaja con el PT, se coordina con esta organización política y no estuvo de acuerdo en la decisión que tomó la dirección del PT para ser candidato a Ricardo Mejía Verdeja en el caso de Coahuila. ¿Cuál es el otro riesgo? Pues el riesgo mayor, me parece a mí, no es tanto que gane o pierda Guadiana, que gane o pierda Ricardo Verdeja, o que gane el PRI con sus aliados, en el caso de Coahuila, sino la posibilidad de que para la elección del 2024, los aliados, si no salen sus candidatos o los que son de su preferencia en la encuesta, pues entonces o se van a ir a otro partido o se van a retirar de la coalición. ¿Qué es lo que va a pasar? Es decir, están poniendo en riesgo la unidad que puede facilitar el triunfo en Coahuila, en el Estado de México y en el 2024. Entonces, está complicada la situación. Ya Noroña declaró que tuvo un encuentro con la dirección del partido el día de ayer y anoche en su videocharla afirma que el Partido del Trabajo ha ratificado su decisión de ir en coalición con el Partido Verde, Morena y el PT en las elecciones del 2024. Y que en el caso concreto de Coahuila se van a mantener independientes, es decir, fuera de la coalición, porque el PT no es un partido registrado en esa localidad, en esa entidad, y anda buscando su registro, ¿no? Cualquiera que sea la razón, lo real es que desde mi punto de vista hay complicaciones y hay problemas internos en el seno de la coalición Juntos Hacemos Historia, porque no está resuelto el otro problema que tiene que ver con Ricardo Monreal, porque Ricardo Monreal no está aceptando las encuestas. Él quiere ser nominado candidato presidencial bajo las viejas prácticas del dedazo de la designación desde arriba. Él quiere ser el candidato. Y ahora se especula de que el hecho de que Mario Delgado haya agregado a Ricardo Monreal en las encuestas, antes solamente se hablaba de 3, Claudia, Marcelo y Adán Augusto, ahora agrega a Ricardo Monreal, es para que si finalmente él no gana la encuesta o no participa en la encuesta, le den chance para ser el candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Y qué culpa tienen los capitalinos? Pues fíjate nada más. ¿Qué culpa tenemos nosotros de sufrir esta vergüenza y esta pena, no? Pero ya pasaron por Mancera, por acuerdos políticos de ese tipo, y ya sabemos lo que significó el retroceso a la Ciudad de México con Mancera. Pero además hay pruebas de los apoyos que hizo Ricardo Monreal en las 9 delegaciones o alcaldías que compitieron en el 2021, ¿no? Bueno, entonces quiero pintar este panorama un poco difícil, un poco complicado, pero yo tengo la convicción de que vamos a salir adelante porque tenemos un pueblo muy despierto, muy visionario y muy dispuesto a enfrentar estos retos, y yo creo que menosprecia también la capacidad, la sagacidad, las cartas que trae Andrés Manuel
en la manga. Porque Andrés Manuel no es ningún tonto y sabe moverse, sabe jugar las cartas de manera adecuada. Porque, bueno, pues no es una cosa sencilla, no es una cosa fácilmente explicable lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia. Pero como estamos viendo, ya hay una decisión, ya la ministra Yasmín Esquivel declaró primero que no va a renunciar, que es lo que quiere la oposición. Segundo, que ella tiene un documento que prueba que fue copiada su tesis por parte del otro que dice la oposición fue al que le copió la ministra Yasmín Esquivel. Y ahora la UNAM se sacó de la manga una decisión de expulsar, de quitarle el trabajo a la asesora de la tesis de Yasmín y del otro. Esa es la solución que encontró. Y a esto, pues hay resistencia, hay una campaña para que se haga una rectificación. Hay quienes afirman que, pues, las cosas que sucedieron hace más de 20 años. Hace casi 40. Exactamente. 35 años. Y que no se puede sacar un as a estas alturas como si no hubiera pasado un tiempo con otras circunstancias, con otra situación, que además yo sostengo que durante muchos años, pues estos fenómenos se daban. Yo recuerdo que en la normal, pues muchos compañeros no hicieron tesis, sino que la Secretaría de Educación Pública dijo, con el trabajo que hagan en las escuelas públicas para hacer su presentación y hacer un trabajo de comunidad, ¿no? Con eso es suficiente, les vamos a dar su certificación, su aval de pasantes de que han hecho su tesis, ¿no? Eran otras circunstancias y creo que hay argumentos a favor tanto de la maestra, que fue la asesora, como de la ministra Yasmín Esquivel, y las cosas no le están saliendo a la oposición, porque, repito, no hay argumentos sólidos que les permita ser apoyados por la opinión pública. Todo el mundo está dando cuenta de que estos están enredados en una serie de maniobras y de manipulaciones que al final de cuentas los va a llevar a una derrota política muy importante. Permíteme regresar un poco a Coahuila, al caso Coahuila, porque en el programa pasado tú mencionaste que el nombramiento de Guadiana había generado una enorme inconformidad entre los morenistas de Coahuila. Y hemos visto ya algunos videos en donde hay un grupo importante de morenistas e incluso creo que de los 77 consejeros estatales que tiene el partido Morena en Coahuila, creo que 42, 43 están con Mejía Verdeja. No sabemos si esto siguió creciendo, porque tú nos comentabas que en los chats en los que tú participas había mucha inconformidad de la base de Morena con el caso del nombramiento oficial del candidato por parte de Mario Delgado, y que pues todo el mundo estaba muy inconforme y estaban respaldando a Mejía Verdeja. Eso es por un lado. Me gustaría saber si estas opiniones siguen creciendo, y esa inconformidad, pues eso es lo que a final de cuentas debería de preocupar más al partido, mi estimado Jesús, que un número cada vez más grande de morenistas de base, pues van a dejar solo al candidato oficial y se van a ir con Mejía Verdeja. Y segundo, también conocer tu opinión, porque también al inicio de que se comenzó a hablar de la traición de Mejía Verdeja,
y que se iba a lanzar todavía por otro partido que todavía no se definía, hubo voces que se levantaron diciendo e identificando a Mejía Verdeja como un monrealista. Esas dos cosas me gustaría que pudieras, si tienes información u opiniones, ampliarlas, por favor. Sí, sí, con mucho gusto. Tengo una opinión sobre lo que está pasando en Coahuila, ¿no? Primero, sostengo que Guadiana no es el mejor candidato escogido por la supuesta encuesta encabezada por Mario Delgado. Y la crítica que yo hago y que están haciendo muchos compañeros de Coahuila es que la encuesta solamente la conoció Mario Delgado y Armando Guadiana, porque ni siquiera la conoció la Comisión de Encuestas del Comité Ejecutivo Nacional. Esa es la versión que hay y no la han desmentido, ¿no? Ahora, yo digo, si la encuesta hubiera sido manejada de manera correcta, aprobada por los candidatos, Guadiana, Verdeja y otros que pudieran haber surgido, y se hubiera hecho esa encuesta bajo ciertas normas y métodos, con apertura, con honestidad, con transparencia, no hubiéramos tenido el problema que tenemos actualmente. Yo sostengo que a lo mejor Verdeja hizo mal en eso que señala el propio presidente de la República y Mario Delgado, de que votó la responsabilidad que tenía y ni siquiera dijo adiós ni al presidente ni a Mario Delgado, al partido, pues, ¿no? Supongamos que eso fue así, pero el problema no está en eso, desde mi punto de vista. El problema está en que no hay confiabilidad de un sector importante de la militancia y de los seguidores de Morena en relación al manejo de las encuestas. Y esto en el futuro, cuando venga la campaña presidencial, mucha gente no va a confiar en las encuestas porque sabe que hay personas como Mario Delgado y su grupo que son proclives, que son personas que no son transparentes y que manipulan la información y manipulan las encuestas. Esta es la razón por la cual, por ejemplo, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, el propio Marcelo Ebrard, dicen que no confían en las encuestas que hace el partido, porque evidentemente que como no se sabe cómo se hace, quién las hace, no son transparentes, pues entonces la gente se resiste a creer en ese tipo de Y hay antecedentes, de esto mismo ocurridas en el pasado que van haciendo cada vez más y más y más y más grande la inconformidad con el método que los sugiere y bueno, ahora sabemos que el autor original de este método de la encuesta pues es el propio presidente de la República. Y entonces eso cuestiona incluso la credibilidad del propio presidente cuando dice yo apoyo a al que salió en la encuesta. Eso es grave, mi estimado Jesús. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que hay que buscar la forma de que si el método que se va a aplicar en la selección, en la selección de los candidatos para cualquier proceso electoral, sea la encuesta, hay que procurar que los que participan como precandidatos o como candidatos tengan la posibilidad de ver y de compartir una empresa de su confianza para que participe, sea el espejo las encuestas del resultado de la encuesta que levante el partido. Sí. Porque si eso no ocurre, el riesgo de que se fracture la coalición
en el 2024 y como ya sucedió en Voy a suceder en 2020. Aquí puede suceder. Y claro. ahora hay muchas especulaciones que van y vienen. Y la vez pasada yo señalaba que se especulaba de que el hecho de que Mario Delgado haya hecho una encuesta en la cual supuestamente ganó Armando Guadiana, no era una encuesta solamente reflejo de la decisión de Mario, sino de una decisión que viene desde arriba, es decir, desde la presidencia de la República. Y no, lo que no dije hace 8 días, pero quiero decir ahora, es que hay la versión de que la candidatura de Guadiana es una concesión a Ricardo Monreal, porque Ricardo Monreal y Guadiana son pareja política y sus posiciones están más cerca de lo que maneja públicamente Ricardo Monreal, de sus relaciones con el PRI, con el PAN, y allí están presentes las relaciones de Guadiana con los panistas y con los priistas en el estado de Coahuila. Fíjate entonces cómo se cambia entonces la versión, diciendo que Mejía es el monrealista cuando en realidad es la otra cosa, ¿no? Hijo, por eso, ahí están los hechos. Ahí están los hechos para que la gente tenga cierta desconfianza. Yo ayer oí una declaración que hizo esta joven diputada de Ciudad Juárez, Andrea Chávez, me parece que se llama, ¿no? En donde se dirige al presidente de la República señalando el error que se está cometiendo en Coahuila. Ella señala que la encuesta no refleja el estado de ánimo y la decisión de la mayoría del pueblo de Coahuila. Y que no solamente son los consejeros, la presidenta del partido en Coahuila está en contra de la decisión del partido. Sí. Y las encuestas que han hecho y los actos públicos en los que ha participado Ricardo Mejía Verdeja son actos masivos. Se ve mucho más gente que en los actos que ha convocado Armando Guadiana, que por cierto, sus discursos son de pena ajena. Lo que dice Guadiana, ¿no? No tiene idea de lo que está haciéndose en el estado de Coahuila, lo que representa para el cambio nacional, para hacer las cosas diferentes, ¿no? No tiene idea, ¿no? No sé quién sea su asesor o sus asesores, pero evidentemente lo que están haciendo unos y otros, pues es echándose la culpa, hablando de que uno es traidor y el otro es traidor, y esto en lugar de facilitar un desarrollo, digamos, respetuoso, sereno de las cosas en el estado de Coahuila, está contribuyendo a una situación más complicada y más difícil, ¿no? Yo espero que estas cosas, pues que planteó Noroña, que dio información el día de ayer, pues realmente suceda así, porque lo que puede suceder es que sea simplemente para atemperar un poco las críticas hacia el PTD, decir que va en alianza y que va a respetar los resultados de las encuestas para el 2024, y a la mera hora se vayan con la oposición, se vayan con otro partido, apoyan a otro candidato, ¿no? Y rompan la unidad de la coalición. Jesús, aquí lo que estamos viendo también es un pragmatismo que ya llega no a los límites, sino que se adentra al oportunismo total. Es un pragmatismo en diferentes personajes políticos, incluido Noroña,
quiero comentarte que a nosotros no nos cae muy en gracia ver que cada vez que viene Noroña a Baja California, suceden cosas bastante desagradables, bastante graves, algunas de ellas. Por ejemplo, el aliado, quien le está financiando, quien lo apoya siempre que viene, es Jaime Bonilla. ¿Es qué? Jaime Bonilla. Ajá. Desde que llegó la primera vez, está pegado totalmente a Bonilla. Y desde la primera a la última es el bonillismo, y el bonillismo, pues sabemos lo que ha representado acá para Baja California. A Baja California, esta cosa de las encuestas hechas a modo, dejó a los ciudadanos sin opción real, pero tuvo Bonilla la gran ventaja de que estaba muy próxima la elección de gobernador. Al año siguiente fue del gran huracán que fue la elección de López Obrador de 2018, y la gente estaba siguiendo a pie juntillas la petición del presidente de cerrar filas y de votar parejo. Y entonces pues le dijo, pues ni modo, vamos a tragarnos ese sapo, que a fin de cuentas va a durar nada más 2 años, Bonilla. Pero te aseguro que mucha gente que lo conocía no confiaba en él, como demostró muy pronto que no era de fiar. Y es su aliado, es el aliado político de Fernández Noroña aquí. Recordarás que cuando sucedieron estos actos aparatosos de violencia acá para el rumbo de Jalisco, en Nayarit, por la aprehensión de unos capos, y que salieron los narcos a quemar vehículos, incendiarlos en media calle, cosas muy aparatosas que hicieron, coincide con un motín, un primer intento por liberar reos en la cárcel de Juárez, y allá sí también hay muertos, y también hicieron quema de vehículos. Y luego el siguiente estado fue Baja California, que no había lógica con los demás casos, ¿no? Aquí incendiaron vehículos, pero no estaba el caso del Cerezo, que estuvo en Chihuahua, no estaba el caso de la aprehensión de capos, que fue allá para Nayarit, Jalisco, y sin embargo, aquí quemaron vehículos. ¿Y sabes qué, Jesús? Nosotros tenemos elementos para considerar que esa fue una acción movida desde este personaje que tenemos aquí en pantalla, ¿sí? Porque algunos de los activistas que luego recibieron de nueva cuenta a Noroña, uno de los activistas de apellido Izquierdo fue detenido porque se comprobó con los trabajos de inteligencia que había sido él mismo, y fíjate, trabajaba aquí para el municipio, para un alcalde bonillista, quien llevó un vehículo que se lo entregó el gobierno municipal para su trabajo, y lo incendió. Se pudo comprobar que fue él el que lo incendió. Se lo llevaron preso al día siguiente que estuvo aquí Noroña. Nadie, ni Noroña, ni el jefe local político de este muchacho apellido Izquierdo, han dicho media palabra sobre ese asunto. Nadie ha dicho nada, pero está vinculada, esa quema de ese vehículo está vinculada a esta cosa tan rara que sucedió en Baja California, tan rara así que recordarás que la primera intervención que hizo Bonilla en el Senado, después de que se estuvo discutiendo si tenía derecho o no a regresar a la curul, la primera intervención que hace es para acusar al gobierno de Marina del Pilar de tener nexos con el narcotráfico, en un discurso totalmente alineado con lo que ha hecho el prianismo, el bloque prianista, de querer acusar a Morena
vínculos con el narco, de acusar a López Obrador, y aquí siguió la misma, el mismo guioncito, ¿verdad? Y ese guión la acusa cuando se dan la quema de vehículos, y no sale ni Noroña ni nadie más a defenderla, solo el propio presidente de la República y los gobernadores de la ropa, ¿no? Entonces, creo que el pragmatismo de Noroña también es muy, muy grande, y que también se avienta siempre a pedir la presidencia de la República para del tirarle a lo alto a ver qué negocia, siempre a ver qué negocia, ¿no? Y a nosotros nos ha despertado pues muchas suspicacias su conducta. Ahora, no, aquí no tiene ninguna gracia decir, damos nuestra palabra de que en el 2024 sí vamos a ir unidos en todo el país por la presidencia. Caray, pues si no están, decir lo contrario es suicidarse ya desde ahorita. No podrás tú olvidar que en 2019, lo recordábamos la vez pasada, perdón, en 2017, cuando estaba en disputa el gobierno del Estado de México, el presidente, y que era poca la diferencia con la que ganaba Delfina, el presidente hizo el llamado en aquel tiempo al PRD, al PT, al Verde, a todos, de que declinaran sus candidaturas. El Verde no, porque el Verde estaba apoyando al PRI. Al PT ¿cuál era el otro? Movimiento Ciudadano, no me acuerdo. Al PRD, les hizo la petición de que declinaran sus candidaturas y apoyaran a la maestra Delfina. En aquel momento, el candidato del PRD le contestó así, salieron las fotografías poniéndole así. Esa es la respuesta que le doy. Y dijo López Obrador, la alianza es ahora. Si no hay alianza ahora en el Estado de México en 2017, olvídense del 18. En el 18 no habrá alianza con ustedes. El PT, que traía un 1% o algo así, todavía hasta titubeó, pero agarró la onda, ¿verdad? Y dijo, no, sí, nosotros sí declinamos. Y hubo alianza con ellos, con el PT, ¿no? Con el PRD ya nunca jamás. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo ahorita Noroña? Pues oye, claro que tiene que aliarse en el 24, pues si la oposición en su conjunto ya saben que están derrotados, dicen que las encuestas están favoreciendo a Lili Téllez, porque no van a ganar la presidencia de la República, pero necesitan a una golpeadora, alguien que golpee, que tense al máximo la situación, y ante una situación así, pues bueno, algo les dejará, ¿verdad? Porque es la línea que han seguido, una campaña muy sucia, muy, muy sucia, con un discurso muy a la ofensiva, vaya, de guerra sucia. Y es el perfil de candidato que necesitan, porque la presidencia no la van a ganar, entonces golpear todo lo que puedan. Y ya empezaron a golpear durísimo a Claudia Sheinbaum también. Y ahí es donde yo quiero ver al partido y a sus aliados en la alianza saliendo a la defensa, en una campaña de defensa de Claudia Sheinbaum. Ahí es donde necesitamos ver a Noroña haciendo la defensa de Sheinbaum. Yo entiendo que se preocupen por tener su registro en Coahuila, pero no es el momento de andar buscando conseguir un registro que no tienen en Coahuila. No lo tuvieron antes, tampoco, ¿no? Entonces, es como decir, quiero este frijol, ¿verdad? Me quiero comer este frijolito, ¿verdad? Y dejo lo que me toque del banquete, del manjar, que se va a repartir en Estado de México, en otras partes, porque el frijolito me interesa, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho pragmatismo, Jesús. Y en el caso de Mejía Verdeja, yo no me atrevo a llevar al extremo la crítica, como lo han estado haciendo, de señalarlo como un traidor. Yo comprendo que los morenos tienen que levantar la voz, tienen que inconformarse.
no pueden estar aceptando ya que les pongan candidatos impresentables, sobre todo cuando hay encuestas y voy de acuerdo contigo, cuando es el origen del problema. Las encuestas opacas. En el caso de Baja California, por ejemplo, lo supimos hasta que lo dio a conocer la Comisión de Honestidad y Justicia, que se tardó muchísimo para sacar su fallo, que ni siquiera utilizaron la encuestadora oficial del partido. Acá, Bonilla contrató una encuestadora local con la que tenía convenios, él como propietario de medios de comunicación, tenía convenios. Nosotros trabajábamos en la jornada y nos entregaba tenían un contrato de publicidad también con la jornada Bonilla en el 2015, y entregaba encuestas donde ni siquiera era candidato de nada, todavía Bonilla, y ya aparecía en las preferencias electorales. Era ridículo, así una barra de este tamaño para Bonilla en las encuestas y luego los demás iban achicándose así. Nos pagaba 2 páginas, le pagaba pues a la jornada 2 páginas para publicar esas encuestotas. A esa encuestadora que le hacía esas falsedades, le dio el contrato para hacer las encuestas para sacar a los candidatos. Pues obviamente no pudo abrir la información de cómo estaban hechas las encuestas porque ni siquiera las hicieron. Nomás presentaron carátulas con gráficas de barras. No conocemos a una sola persona que le hayan preguntado nunca cuál es el candidato preferido o candidata preferida. Entonces, yo pienso que si sucede esta división, Jesús, va a suceder por la opacidad en las encuestas. Se necesita una metodología muy clara, se necesitan estas encuestadoras de espejo aprobadas por los contrincantes, por los contendientes internos, y se necesita que el resultado se dé abierto, se publique. Yo recuerdo que cuando Monreal decía que él había ganado la Ciudad de México, no quería abrirse la información y finalmente dijeron, vamos a abrirla, pero no te va a convenir. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque luego abrir la información le dificulta hacer la operación cicatriz al partido. Porque ¿qué resultaba en el caso de la disputa por la jefatura de gobierno con Sheinbaum? Pues que Sheinbaum en efecto era menos conocida que Monreal, pero Monreal era malo por conocido, ¿verdad? Porque la primera pregunta es ¿qué tan conocido eres? Pero la segunda pregunta es ¿votarías por él o por ella? Y tenía una muy fuerte cantidad de yo no votaría por Monreal. En cambio, Claudia Sheinbaum era menos conocida que Monreal, pero tenía más alta la aceptación. Yo sí votaría por Claudia Sheinbaum. Entonces, después, cuando tu propia encuesta de tu partido te está diciendo que Monreal, la gente dice que no votaría por él, después, ¿cómo haces una operación cicatriz donde lo pongas en otro cargo, donde estés llamando a votar por él, ¿no? A menos de que se la des, que lo pongas de pluri, ¿verdad? Y le entregues la presidencia del Senado. ¿De qué otro modo haces una negociación? Entonces, creo que está Morena metido en un problema grave, porque se presta a todo tipo de rumores y versiones lo que está sucediendo en Coahuila, y sí enciende luces de alarma para el 2024. Morena tiene que forzosamente transparentar al máximo todo lo relacionado con la encuesta, de lo contrario sí puede salir muy golpeada, ¿no? Eso es lo que pienso, no sé tú. Si las cosas están en Coahuila como dice Mejía que sucedieron, pues yo concedo también el derecho del pueblo de Coahuila, de los morenos de Coahuila, a pelear por lo propio, a pelear por un gobierno. O sea, caray, 100 años bajo el PRI y con el morenato, y que luego los dejen sin opciones, que no tienen opción. Pues no se vale tampoco, ¿no? ¿Y por qué? Porque Coahuila se ve chiquito y orejón
frente a lo que es el Estado de México, lo que es el país, lo que es el gran proyecto de nación. Pues sí, visto también muy pragmáticamente, ese argumento es válido, se lo escucho al presidente a cada rato, pero la gente que está en cada región, en su pueblo, en su terruño, está sufriendo los malos gobiernos y no quiere sufrir ahora malos gobiernos con las siglas de Morena. Es el caso que tenemos aquí en Ensenada, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ves? Pues mira, yo creo que por lo que se refiere a las precandidaturas, hay muchos pros y contras de los candidatos, ¿no? De los precandidatos. Yo escribí un artículo sobre los 5, no sé si lo leíste, hace como mes y medio más o menos, y lo único que puse es lo que a ese momento estaban haciendo los precandidatos. Que su formación política, su formación académica y sus acciones, sus propuestas políticas. Y en el caso de los 5, pues yo no tengo a este momento una decisión tomada por quién apoyar. Pero me parece que estamos obligados a tomar nota de cómo se están conectando con los electores los precandidatos. Me parece que el éxito logrado por Andrés Manuel se debió a su relación constante, directa, personal con la gente, con el pueblo. No solamente tomó de él los problemas, las demandas, las exigencias sociales, culturales, políticas, económicas y demás, ¿no? Sino que él hizo saber qué iba a hacer como presidente de la República. Es decir, hubo una conjunción de ideas entre el candidato y el pueblo. Y yo tengo la sensación, Olga, de que algo parecido está haciendo Noroña. Y no hay que menospreciarlo, creo yo. Porque de los candidatos o precandidatos, de los 5, el que está recorriendo el país, hablando con la gente, discutiendo, tomando el pulso de las cosas, haciendo propuestas, recogiendo opiniones y demás, es Gerardo Fernández Noroña. Y hasta donde yo he visto, la aceptación de su precandidatura no es mala. Va creciendo considerablemente. ¿Por qué? Por 2 razones, según yo. Primero, porque la gente lo oye y lo ve debatiendo en la Cámara de Diputados con la oposición. Es un tribuno incuestionable. Ni siquiera los más destacados diputados de Morena, hay algunos, ¿no? Pero el que más destaca en la confrontación política e ideológica con los panistas, los priistas, perredistas, emesistas y demás, es Gerardo Fernández Noroña. Y la gente toma nota de eso. Lo considera una persona capaz de enfrentar las cosas en las instancias que sean. Además, conocen sus antecedentes, la confrontación que ha tenido con Genaro García Luna, por ejemplo, con los panistas, con la oposición, con Lili Telles y con toda esa bola de gentes en la Cámara de Diputados. Para mí, esto es necesario registrarlo. No podemos dar por hecho de que Gerardo Fernández Noroña
no tiene ninguna posibilidad de ser candidato. Yo creo que sí, sí tiene posibilidades. Ahora, hay el otro hecho real. Él es un buen tribuno, es un buen discutidor, pero no tiene la experiencia No que tiene tienen los experiencia de otros gobernante. candidatos. Claro. Y este es el otro punto positivo que tienen los adversarios de Nolot. Y fíjate que en este punto que estás tocando, vamos a verlo con, no con alguien que sea de la izquierda, sino un panista que como tribuno, pues lucía plumaje, ¿no? Y se veía bien. Incluso yo le decía un buen engañabobos, pero cuando fue gobernador, tronó como sapo. Sí. Me refiero a Javier Corral. Claro, por Pero supuesto. No es lo mismo gobernar que están en la tribuna. Pero por Hay de favor, todo, también hay el de hecho, todo. Jesús, el hecho de que también no tenga experiencia en la administración pública no significa que pudiera ser un mal gobernante, porque tenemos gente que ha salido de carreras de administración pública de Harvard, de Oxford, de quién sabe cuántas universidades, que han hecho un desastre con el país. O sea, no podemos, yo en lo personal, yo no podría desacreditar. Y créeme que yo conozco también a Fernández Noroña como un gran orador y un gran debatista, pero como persona yo la verdad lo detesto, pero le tengo que reconocer definitivamente que ha jugado papeles muy importantes en los grandes debates que se han dado en el Congreso de la Unión y ha puesto en su lugar a muchísima gente. O sea, y eso ha levantado de alguna forma una corriente de simpatía muy grande hacia su persona. Nomás déjame aclarar Pero, por qué Javier dice que lo detesta. Nos tocó que nos invitaran aquí a un evento donde él se iba a reunir con la gente, a platicar, a debatir, etcétera. Y Javier empezó a hacerle algunas preguntas que no eran ni siquiera agresivas, ni mucho menos, pero él las pero tampoco eran entrevistas, ¿no? Eran cuestionamientos importantes, interesantes. Sí, periodísticos. Periodísticos. Y fue muy, pero muy, muy grosero. Sí. Sin conocer a Javier. Se calienta. Yo lo que hice fue levantarme de ese lugar a que nos habían invitado. No fuimos ni siquiera como periodistas, fíjate, porque nos invitaron y con la idea de que lo que se hablara ahí tuviéramos precaución, ¿no? Que iba a ser una charla, perfecto. Pero de cualquier forma, aunque uno tiene ética y dice, bueno, lo que aquí se va a decir no se va a publicar, pero pues si así, sí. Eso sucedió. Fue una comida que le organizó un abogado. Entonces, yo lo que quiero decir es como también y ahí yo también discrepo del presidente López Obrador, cuando dice, es que el gobernar es para políticos, no cualquiera puede ser un político que pueda postularse y descalificó a un montón de gente, bueno, excepto los políticos, todos los demás están descalificados para ejercer la función pública. Y también ahí conocemos que, bueno, si algo en México nos tiene hasta acá a muchos mexicanos es precisamente la figura del político, que se ha convertido también en el hazmerreír, en la vergüenza de nuestro país, porque tenemos una clase política de lo más deleznable que se puede encontrar en todo el mundo. Entonces, ahí nada más yo quería hacer esos comentarios personales, ¿sí? De que yo no me atrevería a descalificar a alguien que no es político para que ejerza función pública, ni tampoco a alguien que no conoce de la administración pública como para decir, bueno, si no tiene conocimiento de administración pública, el chiste es que se rodee de gente que sea común, ¿sí? A tu proyecto, y esto Andrés Manuel López lo sabe, Andrés Manuel López Obrador lo sabe. Se rodeó de mucha gente que pensó de buena fe, él pensó de buena fe, que venían a apoyar su proyecto, y bueno, ¿cuántas cosas no han sucedido con gente que finalmente está sacando el cobre ya siendo funcionario, diputado, regidor, presidente municipal o gobernador? Tenemos cosas patéticas. Y termino con esto. Pues ahí la misma Lili Telles. Por ejemplo, ¿no? Lili Telles, por decir algo, que ahora ya la está poniendo el Financiero y la oposición como su carta fuerte para el 24. Pero termino con esto. Regresando al tema de la charla, de la lucha por el poder, en realidad estamos viendo la lucha por el poder
ya no por la oligarquía, ya no por los partiditos de que va por México y todo este tipo de gentes, porque damos por un hecho que van a ser derrotados en el 23 y en el 24. Bueno, en el 23, quién sabe qué vaya a suceder en Coahuila, ¿eh? A mí esto que está pasando en Coahuila todavía me abre más grande la interrogante. Pero lo que pasa es que la lucha del poder, por el poder es dentro de las esferas de gobierno, del gobierno morenista, en todos los estados, en todos los municipios, en todas las delegaciones, pero también es al interior del partido. Y a mí lo que me preocupa, mi estimado Jesús, y ahí termino, es tenemos un montón de casos en donde ya hay cierta idea de que algo está mal dentro del partido, ¿sí? Y el partido no ha resuelto infinidad de casos de estos en donde se habla de traición, en donde se habla de componendas, de que la lucha del poder de unos que por oportunistas, otros por ladrones, por corruptos, y hasta el momento no hemos visto un caso específico en donde se haya una comisión de honor y justicia del partido Morena y su dirigencia y sus consejeros nacionales digan, ¿saben qué? Hasta aquí estuvo. Ahí tienen todavía a Monreal. Ahí lo tienen. Ahí tienen a Mario Delgado después de esa elección en donde se reeligen ellos y toman formalmente ya como dirigencia nacional. Hubo un movimiento que encabezó, no sé si todavía lo sigue encabezando, John Ackerman. No anduvo John Ackerman diciendo quién sabe cuántas cosas. ¿Cómo está la convención? ¿Qué sucedió? No sabemos nada en lo absoluto, nada en lo absoluto. Y estas cosas, pues son las que poco a poco le van minando a simpatizantes de Morena o a miembros de Morena su partido, no en el presidente, no, su confianza, no quizás en el presidente de la República, pero sí con el partido. Bueno, ahí le pago. Yo he sostenido, lo he escrito incluso, que los tiempos actuales no son los tiempos de los partidos políticos, ¿no? Incluida Morena, porque Morena es una asociación que abrigó, que arropó, que admitió de todo tipo de colores a personas. Y creo que esta es una de las causas por las cuales el partido no es capaz, su dirigencia no es capaz de poner sobre la mesa una dirección política clara de un partido político de izquierda. Anda en el éter. No tiene propuestas políticas. Está dedicado a enganchar a muchos de los que yo llamo trepadores para que ocupen puestos de partido y de gobierno. Y esto no debiera ser. Y de aquí yo planteo que estamos llegando, si es que no ya estamos, a los tiempos del pueblo, a los tiempos de la gente. Y por lo tanto yo soy partidario de que las candidaturas no se definan en las cúpulas, sino que las defina la gente. El problema está en cómo la gente va a elegir, a decidir quiénes van a ser sus gobernantes o sus candidatos a gobernantes. Y una propuesta es la encuesta. Otra propuesta son elecciones primarias para sacar al que va a ser o a los que van a ser candidatos a distintos puestos de elección popular. Pero para eso se requiere, primero, conciencia de que eso es necesario. Segundo, de que eso debe ser transparente. Tercero, de que eso debe ser apoyado por la gente realmente, ¿no? Y todavía no estamos en eso. Yo creo que todavía no estamos en eso. La gente está en el punto de decidir con su voto
quién puede ser el gobernante de tal o cual entidad, pero no ha dado el paso para imponer su decisión sobre las candidaturas. Eso hace falta y debemos trabajar hacia esa dirección. Porque yo sostengo que los 4 o los 5 tienen méritos importantes para ser precandidatos, pero también tienen defectos. Y uno de los defectos de Noroña es que se calienta con poco, reacciona de manera violenta. Tiene la mecha muy corta, dirían los compañeros. Hasta con su compañera que anda con él permanentemente, ¿no? Sí, la trata así. Yo prevería una relación muy difícil con su gabinete, con el de trabajo. Pero bueno, tú no has decidido todavía, yo sí. A mí me gusta mucho la candidatura de Claudia. Sí. Sí. Creo que es con mucho quien puede continuar el proyecto de López Obrador e incluso profundizarlo. Y entre más analizo las cifras, los datos o lo que ha hecho en el gobierno de la Ciudad de México, más me convenzo de ello. Y sí creo que para ser presidente de la República es necesario tener una experiencia de ejercicio de gobierno. Es muy, muy diferente la función. No lo digo de la manera tan tajante como lo mencionó ahorita Javier respecto a López Obrador, de que dice que no cualquiera puede ser gobernante, y sí creo, hemos tenido cualquiera, ese es el problema. Hemos tenido a Peñas Nietos. Ya cuando tuvimos a Peña Nieto dijimos, pues cualquiera puede ser, sí, pero no. O sea, no es el tipo de gobernante que necesitamos. Entonces sí necesitamos, por fortuna, en Morena ya hay cuadros políticos que hicieron una experiencia importante en este camino, y también hay cuadros políticos de una solidez, una congruencia y una consistencia ideológica que pueden, si son inteligentes, armarse de un buen equipo de gobierno y sacar un buen trabajo adelante, que son cosas que no se dan en el otro lado. O sea, los candidatos que presentan del otro lado, pues son de veras infames. O sea, no hay de dónde escoger. Da miedo que pensar que llegue otra vez uno de ellos, porque extrañaríamos a Peña Nieto si llega cualquiera de ellos, ¿no? Y sí creo también que ideológicamente están muy desdibujados en el mejor de los casos y muy derechizados todos en el peor de los casos, ¿no? O sea, el PAN fue el imán que atrajo, ¿verdad?, al PRI. El PRI dejó de lo poco que tenía, que el nacionalismo revolucionario, que el aspecto social, que la capacidad de trabajar con la gente, con el pueblo, con las bases, se corrompió al extremo, y el panismo es el PRIismo juniors, o los juniors del priismo, los que se parecen tanto al PAN, que vienen siendo lo mismo ya, ¿verdad? Y luego, junto a ellos, te encuentras a una serie de personajes como Lili Telles y demás, que hasta parece que están enfermos, o sea, tienen un odio extremo. Y no sé si el odio pueda tener sello ideológico, pero si lo tiene, está ahí en la ultraderecha. Entonces, con eso nada, cuando te dices no se puede improvisar a nadie como gobernante, no porque haya sido una periodista o una conductora, no porque cuando López Obrador habla en ese sentido se refiere básicamente a lo que está ofreciendo la oposición, y francamente no hay de dónde escoger. Se refiere a que no puede ser el mejor candidato porque traes el apellido Colosio, ¿verdad? Que sin tener la experiencia se refiere a ellos, ¿no? Y yo también creo que lo debemos de tomar en cuenta para los nuestros. Y sí, los nuestros, me refiero a los de porque son por los que yo he votado. Creo que sí tenemos ahora esa gran ventaja
de que son cuadros muy profesionales, políticamente muy sólidos y con capacidad y experiencia para garantizar un gobierno, ¿no? Entonces, bueno, esto me hace volver al AMLito. Caray, la oposición todos los días dice que López Obrador es un desastre, que es lo peor que le ha pasado al país. Entonces, ¿por qué les preocupa tanto que la gente vaya a estar utilizando el monito, la caricatura, si eso hasta les convendría? Porque la gente miraría con coraje, ¿no? A quien trajera algún monito. Oye, pero es que ese AMLito, por lo que acabamos de ver hace unos minutos, cuando estábamos hablando de él hace un momento, estaba poniendo muchos de los integrantes de esta superbanda transnacional del crimen a la más alta escala. ¿Viste la cantidad de AMLitos, de muñecos que hay? Cada uno representa en realidad un enemigo público para México. Sí. Yo conté más de 40 monitos. O sea, es una banda de peligro, ¿no, mi estimado Jesús? De hecho, algunos son están muy bien hechos. Está lindo. Que dicen que es autoría del caricaturista Hernández, el que salió en 2006. Y otros son de veras así, tan bonitos que te provocan ternura. Yo no soy afecta. Y otros de feos son bonitos. No soy afecta a tener clichés, ni los pin, ni nada de esas cosas, nunca los tuve. Pero de tan feos son bonitos. Que me regalaron de llaverito también. Alguien me lo regaló y pues está bien, ¿no? Pero sí. Pero hay algunos que de veras la gente se ha metido a hacerlos. No son artistas, no son artesanos, cualquier persona ya dice, yo puedo hacer un AMLito para irlo a vender porque va a ver quién me lo compre, ¿no? Pero hay todos unos señores AMLitos, pero de veras de casi de pedigrí. Mira este de seguro es el financiador de las campañas negras de este grupo delictivo. Míralo. Qué cosas. No, hay cada monito. Mira nomás eso. De veras, a mí me da mucha risa estos monitos. Pero fue un verdadero éxito, ¿no? Ese AMLito fue un éxito ya desde 2006. Hasta de Lego ahí. No, se manda. Por cierto, ¿quién fue el autor de la caricatura? Hernández. Monero Hernández, sí. Entonces, Jesús, lo que pasa es que ya se nos olvidó, pero durante las últimas campañas, varias campañas, incluso antes del 2000, el PRI ya no se atrevía a poner ni el logotipo de su partido en los espectaculares, en la propaganda que hacía. Sacaba ya nada más al mono o a la mona, ¿verdad? Al candidato. No, porque tenían vergüenza ya de poner el logotipo. ¿Y quién de ellos se atrevería a salir a hacer campaña sacando un calderoncito, por ejemplo, ¿no? O un pinita. Sí sale, Olga, y sale a Salinas. Estos monitos de Calderón con la nariz roja. No, pero hacer campaña a favor, o sea, de partidarios, los esconden, los ocultan, tratan de deslindarse de ellos para que no les salpique, ¿verdad?, el desprestigio que tienen. Entonces, en cambio, bueno, pues el tribunal ya decidió que los AMLitos son AMLO en persona y tienen miedo de que eso les atraiga votos a los que salgan con sus AMLitos, ¿no? Ahí está la imagen. Dice, la imagen nació en el 2006 en medio de las elecciones presidenciales de ese año, donde contendieron López Obrador y Felipe Calderón, acusados de fraude electoral en ese entonces. Fue creado por el caricaturista político mexicano José Hernández, quien es más reconocido bajo su seudónimo de Monero Hernández. La imagen es sencilla, sobresale un par de características físicas del actual mandatario federal, como los dientes que sobresalen y el gallito en su cabello. A pesar de su simpleza, fue un éxito, tanto que el tabasqueño la usó en sus dos siguientes campañas de la presidencia 2012-2018, inclusive en el evento para festejar su victoria en 2018, que se vendieron mercancías con su imagen al por mayor. Ahí está. Bueno, pues ahí está. Pues ¿Con qué concluyes tú, Jesús? Sí, bueno, creo que No mencionaste nada de Xochitl, oye, y la decisión del juez de que tiene López Obrador que recibirla ahí en la mañanera. Sí. Que es otra furibunda, oye.
otra odiante. Sí. Parece una competencia, la competencia por las candidaturas en el PAN, parecen competencias de quiénes son más agresivos, quiénes utilizan los peores insultos y a quién se le ocurre la peor majadería. Y ahí están de veras muy parejos, ¿no? Pues sí, yo creo que no tienen mucha tela de dónde cortar la oposición, ¿no? Y a medida en que se acerque la decisión de quiénes van a ser los candidatos, porque ya se repartieron el 2023 y el 2024, ¿no? Los dos partidos principales, PRI y PAN, pues van a producirse rompimientos entre ellos, porque, por ejemplo, yo no creo que el PAN cometa la estupidez de nombrar como su candidata a Lili Telles, ¿no? Porque esa de entrada, pues no representa más que a los que hacen uso desmedido del hígado, ¿no? Sí. No tienen cerebro. Pues se parece Entonces a Bolsonaro, ¿no? Puede ser que finalmente se imponga el planteamiento que está haciendo el jefe de la oposición, que es Claudio X González, de que sea un candidato que escoja, que designe la sociedad civil. Y en ese sentido puede no ser ni del PAN, no puede ser del PAN o de cualquier otro partido aliado, ¿no? Sí, Sino, Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Paredes ya se lanzaron en contra de la decisión de entregarle al PAN la candidatura presidencial. Claro, va a haber problemas entre ellos. Yo creo que ya están apareciendo. Y bueno, el papel que hace allí el partido PRD con Jesús Zambrano es una pena penosa, ¿no? Fíjate que no se ha dado cuenta de que ya está muerto, que es un muerto que no más falta sepultarlo. Sí, hay una caricatura, por cierto, de Hernández muy buena, después del anuncio de que estos dos cantallones se van a quedar con las candidaturas 2013-2014, en donde están los dos, Alito y Marco, zorrajando en un enorme patadón y volando por ahí un perrito con la cara de Chucho, sí. Y abajo le puso este canijo de Hernández, siempre fiel. Tremendo. Bueno, yo concluiría diciendo que la campaña del 23 y del 24 va a ser algo sustancialmente importante, ¿no? Por las definiciones políticas que se van a abrir paso, que se están planteando, y que esas definiciones van a confrontarse en la vida real, en la campaña. Porque ¿qué va a ofrecer la oposición? Yo me pregunto qué va a ofrecer como alternativa al proyecto de la Cuarta Transformación. ¿Cuál es su proyecto? ¿Qué va a proponer? Va a proponer que se regrese al viejo sistema para quitarle a los adultos mayores, a los discapacitados, a los jóvenes, a todos los que están recibiendo apoyos, becas y demás, lo que están recibiendo, porque allí hacia eso apunta alguna de las opiniones tanto de Xóchitl Gálvez como del PAN, porque ha votado en contra de todos los apoyos que se han acordado por parte del gobierno. Pero independientemente de qué es lo que presenten los partidos políticos, yo creo que los candidatos que tiene la coalición, Juntos Hacemos Historia, si se mantienen unidos, van a revolucionar la política en este país. Porque no solamente han dicho que van a profundizar el proyecto, sino que están en el proyecto mismo, es decir, son parte del proyecto. Y cuando yo me refiero a Claudia, a Marcelo,
Adán Augusto y también a Monreal, porque hay que reconocer que hasta ahora, pues excepto la resbalada que dio con motivo de su voto en contra de la reforma electoral en el Senado, pues ha aprobado la mayor parte de las propuestas de reforma que ha presentado el presidente de la República. Y no hay que dejar pasar el hecho de que la gente va a valorar el trabajo que han hecho estos candidatos. Y me parece que en eso Claudia tiene un 10 de presentación. Porque a mí me consta de todo lo que se ha cambiado, de todo lo que se ha hecho a favor de la gente en la Ciudad de México. Soy testigo de eso, lo he visto. La delegación, la alcaldía, por ejemplo, Gustavo Amadero, que es la segunda más importante, más grande de la ciudad después de Iztapalapa, han sufrido cambios verdaderamente sorprendentes. Si un día te das una vuelta por estas dos alcaldías, notarás inmediatamente los cambios, los jardines, los espacios públicos, las calles, la limpieza, el servicio de recogimiento de basura, en fin, una serie de políticas que se han hecho en la práctica y que son parte de los apoyos que van a recibir por parte de los electores, de la gente. A Claudia la están atacando mucho justamente porque va a la cabeza de las encuestas, ¿no? Por eso y porque es quien mejor representa el proyecto de continuidad de la 4T. Así es, claro. El de López Obrador, pues. Bueno, pues déjenme nada más referirme rápidamente a una nota de nuestro camarada Joe Biden. Fíjense lo que le estoy diciendo. El camarada Joe Biden, porque acaba de aprobar y de lanzar un programa que le llama él Welcome Corps, o sea, cuerpo de bienvenida. Fíjense nada más lo que va a suceder. Esto es totalmente innovador en el tema de la migración a nivel mundial y más en los Estados Unidos. Por eso le digo, el camarada Joe Biden. El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó hoy jueves un nuevo programa de recepción de refugiados por el que los ciudadanos podrán recibir de forma privada a personas admitidas en el programa de admisión de refugiados en ese país. Se llama USRAP, por sus siglas en inglés, este programa. Y dice, el primer año del programa, bautizado como Welcome Corps, cuerpo de bienvenida, tiene el objetivo de movilizar al menos a 10,000 estadounidenses para ayudar al menos a 5,000 refugiados de todo el mundo, precisó el comunicado de este Departamento de Estado. Algo que ya quisieran algunos países europeos, algo que ya se quisiera que también se implementara en nuestro país, que ciudadanos interesados en el bienestar y en el futuro y la sobrevivencia de gente que llega en situaciones precarias a su país, sean recibidos y apoyados por estas familias. Es realmente totalmente innovador y por eso, ahora que estamos hablando de socialismo en este partido, en este programa, pues hay que citarlo. El camarada Joe Biden, ¿qué les parece? Y finalmente esto, mi estimado, porque hace rato mencionaste a Yasmín Esquivel, pues fíjate que también hace un momentito el senador Germán Martínez, del grupo de senadores independiente, pues ya presentó una solicitud de juicio político allá en la Secretaría General de la Cámara de Diputados. Así de calientitos está poniendo. Bueno, ahí terminó. Así de loco está el Germán. Ensenada, Baja California. Bueno, pues a respirar. A respirar profundo, porque vienen días en que parece que vamos a estar bajo el agua respirando, ¿no? De la enorme presión que va a haber. Adelante, Jesús, y que la pases muy bonito este fin de semana y nos vemos dentro de 15 días. De acuerdo. Un abrazo a los Gracias, muy amable. Una recomendación final, amigos y amigas. Fíjense que
el día de ayer por la tarde-noche escribimos un trabajo, ahora que está de moda el tema del inicio del juicio, que ya está el juicio de Genaro García Luna en Nueva York. Pues miren, nos dimos tiempo de encontrar esta información. Confirman tortura cometida por militares en Baja California en los tiempos de General Alfonso Duarte Múgica. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Porque, mire, Alfonso Duarte Múgica, que actualmente es ya un general de división retirado, es 3 estrellas, junto con Genaro García Luna y junto con también teniente coronel Leizaola, Julián Leizaola Pérez, se convirtieron en las herramientas que utilizó Felipe Calderón para impulsar aquí en Baja California el tema del advenimiento y la supremacía del cártel de Sinaloa. Y esto, amigos y amigas, esta etapa que fue del año 2008, de junio de 2008, ¿sí? Hasta el pasado 31 de diciembre de 2012, marcó una era sumamente triste para Baja California por la alta incidencia de violaciones a derechos humanos, entre los que destacaron las detenciones y desapariciones extrajudiciales, así como casos de tortura a cientos de bajacalifornianos a manos de elementos del ejército mexicano, ¿sí? Y esto, amigos y amigas, marcó toda una etapa que afortunadamente en el caso de la tortura parece ser que se pasó, pero estas cosas son las que sucedieron durante el gobierno y la guerra contra el narcotráfico aquí en Baja California en particular, con Felipe Calderón y estos 3 personajes que estuvieron presentes eliminando al cártel de los Félix, de los Arellano Félix, el cártel de Tijuana, y el advenimiento del cártel de Sinaloa, hoy conocido también como cártel del Pacífico, a través de una figura que hoy también ya está allá en Nueva York, está detenido en Estados Unidos, el Chapo Guzmán. Así que, si lo puede leer, ahí está la información, lea completa la recomendación que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque al menos 2 de los soldados que trabajaron aquí en Baja California, y particularmente en Tijuana, ¿sí? Durante este periodo tan tremendo que vivió Baja California, esa guerra del narcotráfico de Felipe Calderón aquí en Baja California, con estos 3 personajes, provocó, fueron ya debidamente documentados que torturaron a 3 ciudadanos de Tijuana, ¿sí? Que desde hace 14 años fueron torturados, obligados a decir que efectivamente se habían dedicado al secuestro, ¿sí? Y que se acredita a través del protocolo de Estambul que fueron torturados. 2008 fueron los hechos, pero todavía en el 2021, cuando de nueva cuenta son tratados con este protocolo, se demuestra que aún persisten los daños psicológicos en sus personas. Y están ahí detenidos, podemos ya presumir totalmente de manera ilegal, porque sus declaraciones, en donde se autoculpan, fueron sacadas a fuerza de golpes, de tortura, amigos y amigas. Ahí la Comisión Nacional de Derechos Humanos narra cómo fueron torturados y los médicos legistas de esa época certificaron las lesiones, y aún así, amigos y amigas, van a la Fiscalía General, entonces Procuraduría General de la República, y desde entonces están detenidos, y la Fiscalía de Gers Manero, callado, ahí dejando las cosas como siempre. Ya nos tiene acostumbrado este fiscal Alejandro Gers Manero. Ojalá la comisión, Luis Crescencio Sandoval, el actual secretario de la Defensa, ya fue comunicado de esta resolución y se supone que ahora debe de acomodarle a la Fiscalía, a la Fiscalía General de la República, este caso de una denigrante violación a derechos humanos por la cuestión tan grave que es la tortura, para que ya estos pobres retiren los cargos, puedan finalmente salir libres. Así está Baja California, amigos. Vámonos. Hasta luego. Gracias. Suerte. Cerramos las sesiones, amigos. Hasta el próximo. Hasta luego. Mañana seguimos. Mañana Gracias. es viernes. Mañana es viernes. Hasta luego. Todavía.